Servicio Divino de Palabra, domingo 10 de abril de 2022. Apóstol Claudio González. Servicio. Bien, mis amados, el texto para este día está escrito en Juan, en el capítulo 12, versículo 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hasta aquí. Mis amados, para todos una muy cordial bienvenida a este oficio divino. Hoy vamos a celebrar el oficio del Domingo de Ramos. Soy portador de los saludos del apóstol de distrito y del apóstol mayor para todos, de todo corazón. Y como es un día festivo, es una fiesta eclesiástica, siempre nuestro apóstol mayor nos indica hacer una lectura bíblica que le pido al querido obispo si por favor puede hacer. El pasaje es el pasaje de Mateo, capítulo 21, de los versículos 1 al 11, que dice lo siguiente: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bien. Seguramente esta lectura que hizo nuestro querido obispo nos aclara mucho, aunque es una historia que hablábamos con él en sacristía muy conocida. Es la entrada de Jesús en Jerusalén. Quisiera empezar diciendo algo que me conmovió al principio de la hora, y es el himno del inicio. Creo que el título es: A Jesucristo ven sin tardar. Y no pude dejar de observar, un día le piden a Jesús que venga, que vaya a curar a un niño. Jesús era algo urgente. No posibilitaba alguna demora. Y en ese camino donde Jesús iba se detiene porque una mujer toca el ruedo del vestido. Seguramente para aquellos que eran urgentes eso era una demora. Pero me imagino lo que habrá sido para esa mujer cuando Jesús se dio vuelta y la miró. La experiencia de fe que tuvo esa mujer no es solamente que se curó, sino que en la presencia de Jesús encontró todo. Y aún así él no se demoró, porque luego puede ayudar a esta criatura. Ahora, cuando el Señor nos llama a su casa,
y buscamos la cercanía de Él en el oficio divino. No queremos demorar ni nuestra oración para prepararnos, ni queremos demorar nuestra búsqueda de la palabra, ni del emocionarnos con la palabra. Porque si esto es lo que encontramos, estamos encontrando el tesoro que tiene cada oficio divino. Es imposible recordar 40 o 45 minutos todos los oficios que hemos vivido hasta hoy. Pero siempre nos queda algo, una palabra, un gesto, un texto. Y eso que nos llevamos es nuestro capital. Qué hermoso es que cuando Él nos llama, vengamos sin tardar. Y que estemos siempre de pie delante del Señor. Bien, el himno me llevó a ese lugar, así que les agradezco de todo corazón. Mis amados, siguiendo con los himnos, para entrar en el oficio, hay un himno que dice, en tus manos mis tiempos están. Una frase de un himno. Y creo que el himno dice, Señor, necesito de ti. Creo que ese es el himno. Como nosotros reconocemos que los tiempos están en las manos de Dios, los tiempos es lo que conforman la vida. O sea, la vida está en las manos de Dios. En Él estaba la vida. En Jesús estaba la vida. Él era la vida. Él era el camino. Él era la verdad. Él era la luz. Y en este texto que hemos leído y en los acontecimientos que fueron leídos por el querido obispo, nos damos cuenta de la significación que tiene la palabra del texto cuando dice, ha llegado la hora. Hermanos, para que nos demos cuenta lo que sucedió estos días luego que Jesús ingresa a Jerusalén, que el pueblo lo recibe, lo aclama, es algo... están recibiendo al Redentor. Y la manifestación que Él hace está entrando como el Mesías, como lo había dicho Zacarías. Había llegado la hora de glorificar a Dios y de manifestar quién era Él ante todos. Les dice cómo iban a encontrar a este animal. Ahí nos damos cuenta que había llegado la hora, que los tiempos estaban en las manos de Jesús. En esa semana les dice que hablen con un hombre que les diga que preparen un aposento alto porque ahí van a celebrar la cena de Pascua. En esa cena les dice que alguien lo iba a traicionar. En esa hora les dice a Pedro que lo iba a negar. Nos damos cuenta que llegaba la hora, ¿no? Y que los tiempos están en las manos de Dios. Entonces, hermanos, hay un instante para nosotros donde también llega la hora del oficio divino. Donde el Señor quiere tener un encuentro con nosotros y bendecirnos, santificarnos, protegernos, consolarnos. Y llega la hora de una preparación, y llega la hora de la redención. Y después que la palabra nos eleva, llega la hora del camino del arrepentimiento que nos conduce al perdón. Y llega la hora de la Santa Cena, donde sentimos ya no el ingreso de Jesús a Jerusalén. Nosotros somos la Jerusalén. Jesús entra en nuestra vida, entra en nuestro corazón siempre, en cada oficio divino, en cada Santa Cena. Pero tiene que ser una entrada triunfal y así como esos hombres arrojaban mantos y arrojaban ramos para allanarle el camino, nuestra oración y nuestra sensibilidad también allanan nuestro camino. Y nuestro testimonio a otro le allana el camino a otro para que pueda conocer a Jesús,
para que también abramos muchos corazones para que el Señor allí también pueda entrar. Hay algo que es tan importante, hermanos. El obispo lo ha leído. Estos hombres fueron y obedecieron la palabra de Dios. E hicieron todo tal cual Jesús le envió. Seguramente vivieron una experiencia de fe. Porque eso nos sucede cuando recibimos al Señor con alegría, cuando oímos su palabra y cuando obramos su palabra, cuando obramos conforme a esa palabra. Nosotros también somos esos hombres esas mujeres que escuchamos a Dios y queremos obrar y queremos servirle. Y qué hermoso es hacer todo como el Señor nos indica. Hermanos, esta lectura bíblica nos dice que cuando llegó, toda la ciudad se conmovió. Entonces, nosotros somos esa Jerusalén, hoy también. Y qué hermoso será que en cada oficio divino, cuando se enciende el altar, nuestra alma se conmueva por la presencia de Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que le susurra al Espíritu Santo lo que nos tiene que decir. Qué hermoso que nos conmuevan las melodías que se entonan, la presencia de nuestro pastor, que nos conmueva la alegría que vive la comunidad, el arreglo, la ordenación. Porque cuando nos conmovemos, las fibras del alma están muy permeables para recibir lo que es de Dios. Esto tiene que ser una constante en nosotros. Pero, continuando con este oficio, el Señor responde que había llegado la hora. El Señor había venido para entregar su vida. Y en esta semana tan trascendental, Él es recibido con algarabía. Los que habían visto resucitar a Lázaro decían que Él era el Mesías. Pero rápidamente todo este fervor se apaga. Me hace recordar la parábola del sembrador, cuando la semilla cae en pedregales, ¿recuerdan? Y rápidamente viene el otro y ahoga. No tiene ese gozo, esa alegría, no tiene fundamento. ¿Pero por qué se pierde el fundamento? Porque el pueblo esperaba un Mesías que los ayude del dominio de estos romanos que tenían sobre Jerusalén. Y aunque la sociedad entre los romanos y los judíos no estaba tan mal, porque habían llegado a un acuerdo político y más o menos estaban más o menos bien. Pero el pueblo pretendía otra cosa. Y Jesús no le da esa pretensión. Él iba a ser el Cordero de Pascua que quita el pecado del mundo. Él iba a ser el que iba a ser una ofrenda de expiación única e irrepetible para la humanidad. En esta semana, donde muchas personas venían a Jerusalén, se utilizaban algunas ofrendas que eran de animales que se vendían en la puerta del templo, y junto con la venta de estos animales había cambistas que cambiaban dinero. Todo esto era lícito, porque estaba ordenado así por las autoridades religiosas y por los romanos.
Y Jesús arroja esto, porque ya estas ofrendas no iban a servir más. Él iba a hacer la ofrenda. Él iba a ofrendar su vida. Él iba a derramar su sangre. Por eso, hermanos, en esta semana que Él entra en Jerusalén, Él prácticamente predica en el templo todos los días. Le cuestionan su mirada sobre las Escrituras, sobre el prójimo, sobre la muerte, que era un tema fundamental para estos días, sobre la resurrección y sobre quién era. Entonces todas sus respuestas les parecía blasfemia, todas. Y ahí encuentran el motivo para la acusación. Fue todo tan cambiante, se precipitan los acontecimientos luego del Domingo de Ramos. Esta algarabía se pierde. Hermanos, y pensé, ¿qué nos pasa a nosotros cuando luego de tener un encuentro con el Señor, cuando el Señor entra en nuestra vida, entra en nuestro corazón? Si a veces se precipitan los acontecimientos y rápidamente perdemos la paz, o rápidamente pensamos que el Señor no nos entiende o no nos conoce, cuando por alguna razón hemos orado algo y la respuesta no viene en el sentido que nosotros queremos, sino viene en el sentido de Jesús, que conoce los tiempos, que conoce el futuro, y lo que lleva consigo la respuesta de Dios es salvación para nosotros. El pueblo queda incómodo con que Jesús no haga nada contra los romanos. Los judíos devotos no entienden la claridad que Jesús tenía sobre la ley. Para ellos el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de las disposiciones eran aquellos que los convertían en hombres probos y que podían ser salvos. Pero la comprensión de la ley venía de los escribas. Y acá Jesús era el que glorifica a Dios, se glorifica a Él y les dice todo cómo tenía que ser. Mis amados, al entrar en ese pollino, como leyó el querido obispo, y manifestar esa profecía de Zacarías, estaba diciendo que entraba como un rey de paz. Y las autoridades judías temen esto, porque si Jesús era un rey, podían tener un problema con el rey de Roma. Entonces todo esto hace que en breve tiempo todo cambió. Jesús acelera esos tiempos y tiene en estos días la cena de Pascua, donde en la mitad de la cena le da un ejemplo maravilloso al lavar los pies de sus discípulos. Y les dice, el que quiere ser el mayor, sirva así a todo el resto. Tiene que ser el que más atienda. Les manifiesta una traición que después iba a ser de Judas. Le manifiesta a Pedro que lo iba a negar. Pero hermanos, en esta semana es donde Él da un símbolo de lo que ya había dicho en Juan en el capítulo 6. Él allí había dicho que el que no come su carne ni bebe su sangre no iba a tener parte con Él. Y en estos días, luego de entrar ahí en Jerusalén, porque había llegado la hora, instituye la Santa Cena, que hoy no solamente la hacemos en memoria de Él, sino que alimenta a la nueva criatura y nos hace sentir el deseo de poder estar siempre con nuestro Padre Celestial. Y nos hace sentir el deseo de glorificar nosotros a Dios, porque queremos entrar siempre al ámbito de Dios en la palabra. No solamente queremos ocupar un lugar en la iglesia, queremos venir siempre al altar. Queremos tener la confianza que tuvieron estos hombres, que cuando Jesús les dio la indicación fueron,
y queremos tener la confianza de que todo lo que nos dice el Señor es para nuestra bendición. Y también, hermanos, queremos saber que glorificamos a Dios obrando la palabra de Dios, sabiendo que allí también está nuestra riqueza y nuestra salvación. Amén.